Lo que voy a explicarle ahora es el mail donde están las transparencias de los tipos de reacciones químicas. Hay 3 tipos de reacciones químicas muy importantes que presentan los compuestos orgánicos: la reacción de sustitución, de adición y de eliminación. También hay otras que la presentan algunos compuestos orgánicos, que es la reacción de combustión, que ya hemos visto un poquitito cuando hemos visto tipo de reacciones en química inorgánica. La vamos a volver a ver ahora cuando empiece con las propiedades químicas de los alcanos. Ahí le explico bien detalladamente. Y ahora voy a detenerme en este tipo de reacciones, bien, en este tipo de reacciones que presentan los compuestos orgánicos. La de sustitución también se llama desplazamiento. Lo que sucede es que se rompen enlaces covalentes de tipo simple. Ciertos átomos se van a separar de ese compuesto orgánico, y como la misma palabra nos dice, es una reacción de sustitución. Esos átomos que se han separado van a ser sustituidos o reemplazados por átomos o por grupos de átomos que provienen del reactivo que atacó a ese compuesto orgánico. Bien, cuando veamos el ejemplo se va a poder entender un poco esa definición tan abstracta que tiene. Yo puse en la transparencia una reacción que se llama halogenación, porque es la sustitución, bien, de un hidrógeno, de un alcano, en este caso el metano, por un átomo de halógeno. Entonces yo lo que hice es abrirle el compuesto orgánico, que es el metano, y el cloro, el halógeno, también hice su unión covalente para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que pasa acá? Se rompe ese reactivo y genera, es una ruptura de tipo homolítica porque se rompe en el medio. Entonces ustedes tienen que pensar que también entre el átomo de carbono y el hidrógeno hay una ruptura homolítica para que ese hidrógeno se separe. Entonces ese hidrógeno desplazado o separado se va a combinar con uno de con los átomos de cloro para dar el cloruro de hidrógeno, mientras que el otro cloro va a ser sustituido o reemplazado donde estaba el hidrógeno. Esa reacción se llama halogenación, bien, que la presentan los alcanos, y es una reacción de sustitución, bien. Significa que cuando nosotros veamos alcanos vamos a volver a ver esta reacción. Entonces ustedes tienen que saber que los alcanos dan reacciones de sustitución. Bien, si ustedes ven los productos que se forman, el producto principal formado es el cloruro de metilo o clorometano. Significa que yo a la química orgánica la tengo que ver de esta manera. La halogenación de un alcano es una reacción de sustitución, pero también es un método de obtención de un halogenuro de alquilo. ¿Por qué? Porque yo halogenando un alcano obtengo otro compuesto orgánico que es un halogenuro de alquilo. Bien, o sea, que una reacción puede ser una propiedad química, o sea, una reacción química de una familia de un compuesto orgánico, y esa misma reacción puede ser el método de obtención de otro compuesto orgánico. Después tenemos las reacciones de adición. En las reacciones de adición, dos moléculas o dos compuestos, en este caso el sustrato y el reactivo, se van a combinar para poder dar una sola molécula. Bien, o sea, quiere decir que hay un único producto en la mayoría de los casos, porque suceden reacciones químicas de adición donde se produce una mezcla, bien, de compuestos, pero hay uno que está predominante. Bien, esa también es una posibilidad en una reacción de adición. Bien,
O sea, se obtienen dos productos o más, pero hay uno que tiene un mayor porcentaje en esa mezcla. Cuando yo estudio las reacciones de adición, yo tengo que entender que este compuesto orgánico está insaturado. ¿Qué significa que sea insaturado? Que presente un doble o un triple enlace. Bien, al adicionarle, o sea, al incorporarle átomos o grupos de átomos provenientes del reactivo, bien, se va a generar una molécula o un compuesto saturado o por lo menos con menos insaturación del sustrato que partí. Bueno, ¿qué quiere decir? Yo le he puesto ahí en la transparencia la hidrogenación de los alquinos y de los alquenos. Vamos a ver primero el ejemplo de la hidrogenación del etino. Esta reacción se llama hidrogenación. Quiere decir que es una adición de hidrógeno. Bien. Yo hice la molécula de hidrógeno con su unión covalente simple. Hay una ruptura de tipo homolítica ahí también. ¿Y qué es lo que pasa? Se rompe en el etino, ustedes tienen un triple enlace. Bien. Uno de los enlaces, que se llama el enlace pi, se va a romper y eso va a permitir que se adicione o se incorpore a cada átomo de carbono uno de los hidrógenos bien provenientes de la molécula de hidrógeno. Con lo cual se va a formar un hidrocarburo que es menos insaturado que él porque estoy pasando de un alquino a un alqueno. Bien, se forma el alqueno de igual número de átomos de carbono que el alquino de partida. Eso significa que se forma el eteno o etileno. Estudien por favor los nombres vulgares o comunes. Esto para que entendamos lo que es la definición de una reacción de adición. Y ahora vamos al caso de la hidrogenación, pero ¿de quién? De un alqueno. Bien, o sea, de adición de hidrógeno. El eteno o etileno, bien, le voy a adicionar hidrógeno y voy a formar el etano. Quiere decir que en este ejemplo yo parto de un hidrocarburo insaturado, que es el alqueno, y después de la hidrogenación obtengo un hidrocarburo saturado, que es el alcano. Bien,